La innovación ambiente invita a analizar el medio físico y los riesgos relacionados como base para formular modelos de ordenamiento territorial que reconocen la estructura ecológica principal como soporte vital para las actividades humanas. Por eso los dejo con Germán Camargo, consultor de la Universidad de Nueva York, y con Alejandro Franco, consultor de RIMISP, quienes nos presentarán con más detalle de qué se trata esta innovación para los POTS modernos. Hola, mi nombre es Germán Camargo, yo soy el especialista ambiental de la Universidad de Nueva York. Estoy a cargo de presentarles el componente urbano de la propuesta de innovación ambiental. La propuesta es crear dentro del POT una estructura ambiental, una estructura espacial que concentra 4 aspectos ambientales: la estructura ecológica con su biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, la gestión del riesgo, el saneamiento básico y la oferta del espacio público. La ley ha tratado en Colombia lo ambiental dentro de los POT como los asuntos exclusivamente ambientales. Vamos a ver que no hay nada que sea exclusivamente ambiental y que pueda estar aparte, sacarse a un lado de lo territorial. Todo lo ambiental es territorial, todo lo territorial es ambiental. La mejor forma es concentrarse en aquellas áreas que nos van a ofrecer esas funciones. Y como son las mismas áreas de la estructura ambiental las que concentran la gestión del riesgo, las que concentran la biodiversidad, por donde van las redes del saneamiento y donde está la oferta del espacio público, sobre todo el espacio público verde, tanto lo urbano como en lo rural, vamos a hablar de una sola estructura ambiental que atienda a todas esas necesidades. En la propuesta de crear una estructura ecológica, algunos planes de ordenamiento territorial lo han intentado, pero hemos encontrado varios problemas. Primero, que no se ha creado un sistema integral en el territorio, sino que se tiene una serie de áreas protegidas fragmentarias. ¿Cuál es la propuesta? Crear una estructura ambiental continua, interconectada a través del territorio. Muchos de los espacios que se consideran como de valor ambiental en realidad son los espacios residuales, que han quedado dentro de lo rural o dentro de lo urbano sin ningún uso, sin ningún valor, y como espacios residuales se destinan a la conservación. La propuesta es identificar los espacios que son ambientalmente valiosos, donde realmente están los valores de conservación, donde están los servicios ecosistémicos. También se ha caído en crear una serie de espacios que están separados del hábitat humano, tienen que estar separados de la acción humana. Y lo que estamos diciendo es no, la estructura ambiental es parte de cada uno de los usos, es parte de las otras estructuras del territorio, está dentro de los asentamientos humanos, está dentro del espacio público. Se han hecho figuras de conservación, sobre todo excluyentes, estrictas, que no permiten el disfrute, áreas excluyentes de las personas, de la actividad humana, de cualquier posibilidad de aprovechamiento económico. Lo que planteamos son áreas que estén mezcladas con diferentes posibilidades de uso, que se defiendan gracias al uso, que se defiendan gracias a la apropiación que hacen las personas, no que queden aisladas de las personas. Se han planteado áreas que están desarticuladas de los sistemas de soporte ambiental, de modo que cuando en los POTs se plantean las áreas de la estructura ecológica, después toca plantear dónde está el espacio público y por dónde pasan las redes o las instalaciones del saneamiento básico, por dónde van las aguas residuales, por dónde van los residuos sólidos. Si ya teníamos una estructura ambiental, ¿por qué no he resuelto eso? La idea es, tenemos un sistema integral por donde van todas estas redes y que nos enlaza todos estos espacios. Áreas excluyentes de la habitación, de la actividad económica, del uso público. Aquí lo que estamos hablando es al contrario, de integrar a las comunidades locales, a los propietarios, a los actores privados, a las diferentes actividades económicas en la construcción de esa estructura ecológica. Y también se cae en el error, hemos encontrado, de áreas que no tienen una jerarquía, que no tienen una clasificación clara. Lo que estamos proponiendo es un sistema que tenga jerarquías. Áreas de diferentes escalas, de diferentes tamaños, que cumplen diferentes funciones. Tan importante es tener las grandes, que cumplen esas grandes funciones metropolitanas o regionales, como tener aquellas pequeñas que atienden a un poblado rural, que atienden a una vereda, que atienden a un barrio, que atienden a un sector de un borde urbano. Las prioridades de un plan de ordenamiento territorial son el desarrollo económico, el bienestar social y la sostenibilidad ambiental. Pero la sostenibilidad ambiental, para que no quede simplemente en palabras, debe traducirse en objetivos más claros. ¿Cuáles son los objetivos de la sostenibilidad ambiental en el POT? La calidad ambiental, garantizar que aquellas causas de riesgos y de impactos sean controladas y que el uso del territorio, el orden de los usos en el territorio, no genere impactos y riesgos. La ecoeficiencia,
usar eficientemente el territorio, usar eficientemente el espacio, usar eficientemente el tiempo de las personas, sus desplazamientos, usar eficientemente el agua, la energía, los materiales, los edificios. La resiliencia, que es la capacidad de la sociedad para enfrentar las crisis sociales, económicas, los cambios ambientales, el cambio climático, los desastres y lograr, desde la forma como tiene organizado el territorio, responderle creativamente a esas crisis y salir adelante sacando ventaja. La armonía entre las diferentes funciones, que es organizar las actividades humanas, organizar los espacios de la naturaleza, los espacios de las personas, de modo que cada uno se beneficie de la presencia del otro, de la proximidad del otro, y que cada uno esté en una proporción adecuada respecto al uso y la demanda. Un quinto objetivo en la sostenibilidad ambiental del POT es la participación de la ciudadanía y la gobernanza. ¿Qué significa? Que todos los espacios que se crean y todas las funciones ambientales que se crean en el territorio tienen sentido si las has creado de tal forma que las personas puedan tomárselas, que las personas les puedan dar forma, les puedan dar sentido. Solamente si los actores claves pueden entrar en esas funciones ambientales, ellas van a desarrollarse realmente más allá de lo que dice la norma. Si los inversionistas, los desarrolladores, los propietarios, las comunidades locales, las instituciones pueden hacerse parte de esos espacios y desarrollarlos, realmente va a existir esa función ambiental y van a existir esas áreas que forman la estructura ambiental del territorio. Los temas ambientales dentro de un territorio pueden llegar a ser infinitos y además cambian de una región a otra. Sin embargo, conviene tener una lista de chequeo básica. ¿Cuáles son esos productos técnicos a los cuales hay que llegar en un POT en la parte ambiental? Los que te dan la seguridad de que has cubierto la mayor parte de lo que importa en lo ambiental dentro de un plan de ordenamiento. Proponemos chequear 4 productos. El primero sería tener el componente ambiental del modelo territorial. Tú arrancas un plan de ordenamiento con un modelo general del territorio. ¿Qué hay en cada parte? ¿Para qué sirve cada porción del territorio? ¿Dónde habitan las personas? ¿Dónde se produce qué? ¿Dónde está la infraestructura? ¿Cómo te conectas con la región? Y cada vez que respondes a alguna de estas preguntas, hay una cuestión ambiental, hay una función ambiental, hay una demanda de un servicio ecosistémico o de un área ambiental. Entonces, el primer producto es, bueno, ¿cómo es el componente ambiental en ese modelo de territorio? No puedes enunciar todo tu modelo de ciudad, rural, región, sin nombrar lo ambiental. ¿Cómo va lo ambiental en cada una de esas propuestas? El segundo producto ambiental que necesitas es una zonificación ambiental. Es algo muy básico. Tienes que zonificar el área rural, zonificar el área de expansión y zonificar el área urbana, de tal manera que sepas realmente qué se ofrece, qué se limita, qué restricción o qué posibilidad, ventaja o servicio tienes desde lo ambiental. Solamente sobre esa zonificación ambiental podrás luego tomar con tranquilidad decisiones de localización, decisiones de uso. Bueno, si las restricciones aquí son para esto, pues no lo voy a hacer. Si aquí se me ofrece la posibilidad de crear un espacio público, pues es ahí donde debe estar. El tercer producto es tener una estructura ambiental y del espacio público. Esa estructura ambiental integral que te va a concentrar todas las funciones, las de conservación de la biodiversidad, las de gestión del riesgo, las del saneamiento básico y las del espacio público, de tal manera que al mencionar esa estructura, reglamentar esa estructura, estás respondiendo por todas esas funciones sin tener que artificialmente fragmentarlas y referirte en diferentes capítulos realmente a algo que son las mismas áreas. Y el cuarto producto clave que no puedes olvidar en lo ambiental es la localización de aquellos usos y equipamientos que tienen un alto impacto ambiental o son generadores de riesgo. Concentraciones industriales, las plantas de tratamiento de aguas residuales, las plantas de tratamiento de residuos, mataderos y frigoríficos. Esas instalaciones que pueden ser generadoras de molestias, de impactos o de riesgos, tienen que quedar claro cuál es su localización dentro del POT. Para generar los productos claves del componente ambiental, como son el componente ambiental del modelo territorial, la zonificación ambiental, la estructura ambiental y la localización de los usos de alto riesgo o alto impacto, hay que contar con una ruta metodológica. En la innovación estamos proponiendo una metodología general. Para cada uno de los pasos puede haber diferentes métodos, diferentes técnicas. Alguien puede preferir un enfoque o preferir otro. Lo que se propone en la innovación en realidad es una ruta general. ¿Cómo resuelve cada municipio, cómo resuelve cada consultor uno de estos pasos? Ya depende de las disponibilidades técnicas, ya depende de las condiciones de cada terreno y del énfasis que le quiera dar cada territorio a cada uno de estos temas. Pero la ruta conviene seguirla para llegar a un resultado integral.
En primer lugar, estamos planteando que la ruta tiene tres momentos. Reconocer las estructuras ambientales del territorio, no nos las inventamos, existen. Luego, ¿cómo las incorporas en la planificación? ¿Cómo las traduces a áreas, a normas, a funciones que puedes colocar en el lenguaje de un plan de ordenamiento de una manera visible, específica, clara, verificable para todos los actores que tienen que ver con el plan? Y finalmente, ¿cómo dejas dentro del plan el implementar? ¿Cómo puedes comenzar desde el plan a dar señales de con qué acciones empiezas a volver esto una realidad? ¿Qué instrumentos, qué normas, qué decisiones, qué se sigue para convertir esa estructura ambiental en algo real en el territorio? Tres momentos: reconocer, incorporar, implementar. Vamos a verlos, cada uno de ellos específicamente. En reconocer, veremos, se trata de reconocer unas estructuras biofísicas, la base ambiental del territorio, y reconocer también unas dinámicas de uso, unas dinámicas de ocupación que plantean o unos riesgos, o unas demandas de servicios, o unas demandas de recursos, y cuando vemos qué ofrece el territorio y qué es lo que demandamos en el crecimiento, esa superposición nos dice qué decisiones debemos tomar del ordenamiento. En incorporar nos vamos a dar cuenta que en realidad la estructura ambiental que va a quedar dentro del POT va a incorporar esas funciones. ¿Cómo las va a incorporar? Una parte de las normas estructurales, planteando esa estructura general del ambiente, otra parte en la norma general, dándole unos subsistemas, la estructura ecológica, el sistema de saneamiento, el espacio público, el drenaje, etcétera, la gestión del riesgo y la reglamentación de cada una de las áreas que va a componer el sistema. Y finalmente, al implementar, ¿cómo hacemos operativa la estructura ambiental? A través de elementos que quedan en las normas generales del POT, como son los lineamientos de manejo que se le dan a esos elementos, a esas áreas, las estrategias de gestión del suelo o de gestión de recursos, los tratamientos ambientales que se le dan a cada uno de los elementos del sistema. Y en la norma complementaria, ¿cuáles son los proyectos claves para echar a andar esa estructura ambiental? ¿Cuáles son los instrumentos que nos permiten financiarlo, darle un espacio, permitir la participación de las personas, del privado, de la comunidad? ¿Y cuáles son los indicadores y los procedimientos de seguimiento y evaluación que nos dirán si estamos acercándonos o no a lo que queríamos como estructura ambiental? Para llegar a esa estructura ambiental integral, hay que partir respetuosamente de reconocer que el espacio de creatividad no es mucho. Las estructuras ambientales existen en el territorio, están ahí. Es cuestión de reconocer dónde están los riesgos, dónde están los servicios ecosistémicos, dónde están las oportunidades de contacto con la naturaleza. Reconocer, ahí están. Y por otra parte, hay que reconocer que el conocimiento para llegar a encontrar esas estructuras ambientales no está solamente en los técnicos, no está solamente en las autoridades. Hay que reconocer esas estructuras también en el conocimiento que tienen las comunidades, el conocimiento que tienen los habitantes del barrio, los líderes comunitarios, los propietarios, los pescadores, los campesinos. Reconocer es reconocer el territorio, tanto en las estructuras biofísicas como en el conocimiento que tienen las personas de ellas. Con eso podemos tener toda la visión integral de algo que es complejo. En el momento de reconocer las estructuras biofísicas del territorio, puede haber algunas pautas que nos ayudan a simplificar la tarea. En el caso de los emplazamientos urbanos, se trata de reconocer sobre qué tipo de ambiente están nuestras ciudades y sobre qué tipo de ambiente están creciendo. ¿Dónde están esas áreas donde nos expandimos en forma densa o en forma dispersa? Donde hay un crecimiento urbano, suburbano o periurbano. Reconocer qué tipo de ecosistema es nuestro emplazamiento urbano. Dentro del manual de la innovación hemos planteado una clasificación muy simple de lo que son los típicos emplazamientos urbanos colombianos. Y encontramos que hay 5 emplazamientos básicos: las ciudades que están localizadas en valles, las ciudades que están localizadas en terrazas, las ciudades que están localizadas en el pie de monte de una serranía o de una cordillera, las ciudades que están en las llanuras de los ríos y las ciudades costeras. En el documento se hace un resumen de cuáles son los ecosistemas que vas a encontrar, qué servicios te ofrecen, en qué medida son frágiles al desarrollo urbano o al desarrollo rural, cuáles son los servicios, las posibilidades de contacto, la belleza que ofrece cada uno de ellos y cómo deberías enfocar esa oferta y esas limitaciones desde el punto de vista del ordenamiento territorial. Esas son las estructuras que vamos a reconocer como estructura ambiental. Están en el territorio, para ponerlas en el plan hay que darles categorías, hay que darles normas de uso, hay que darles lineamientos de manejo. Reconocer el territorio implica no solo reconocer las estructuras biofísicas directamente en el territorio y en el conocimiento de las personas,
También implica reconocer las dinámicas de crecimiento en el territorio. ¿Dónde están las personas? ¿Hacia dónde está cambiando su localización? ¿Dónde se produce qué? ¿Dónde localizamos la infraestructura? En este ejemplo que damos de un modelo simplificado o Corema sobre la ciudad de Valledupar, podemos apreciar que hay varias formas de crecimiento que se dan sobre diferentes paisajes, sobre diferentes ambientes. Podemos ver que hay unos frentes de crecimiento informal que están dándose sobre las riberas, sobre la margen del río Guatapurí en zonas de inundación, que hay un crecimiento suburbano de estratos altos que está saltando el Guatapurí y yendo a las colinas del Piedemonte, que hay unos corredores viales que están orientando por un lado el crecimiento residencial y comercial y por el otro lado la localización industrial y logística para la conexión con la región, y que hay otros frentes de ocupación informal de barrios populares que están creciendo hacia el Piedemonte, hacia las colinas, por las vías a Tacarúa y al Cerrito. Reconocer esas dinámicas nos ayuda a entender cómo vamos a manejar la estructura ambiental. Puede que sepamos que un área es para preservación, o es para restauración, o es para ofrecer espacio público, pero no es lo mismo si la presión es de crecimiento industrial que si la presión es de suburbanización y parcelación, o lo que estamos enfrentando allí es un reto de mejoramiento integral de asentamientos informales en alto riesgo. Cada uno va a ser reglamentado y manejado con una estrategia distinta, así el objetivo sea en ambos conservar o sea en ambos mitigar. Una de las dificultades, uno de los errores más frecuentes cuando se hace el componente ambiental de un POT es que las diferentes funciones ambientales aparecen en diferentes capítulos sin ninguna relación entre ellas y muchas veces se refieren a las mismas áreas, pero se está hablando de la misma área con una función, con un significado distinto en diferentes partes de la norma. Entonces, un humedal podría aparecer en el sistema de drenaje pluvial, podría aparecer en el capítulo de gestión del riesgo de inundación, podría pasar a espacio público y podría pasar también como estructura ecológica y zona de conservación. Y hace muy difícil realmente tener una visión integral de qué es lo que va a pasar en esa ciénaga de paletal. Lo que estamos planteando es que hay una sola estructura ambiental en la cual cada uno de los elementos que forma esa red de espacios y corredores, desde lo urbano hasta lo rural, cumple diferentes funciones. De modo que un mismo humedal, un mismo cerro, un mismo parque, pueden pertenecer tanto al sistema del espacio público como a la estructura ecológica y cumplir con funciones del manejo de aguas residuales y cumplir con funciones de amortiguación del drenaje pluvial y cumplir con funciones de gestión del riesgo de deslizamiento en el cerro o de inundación en la ribera de ese humedal o de esa quebrada. Para poder tener una estructura ambiental integral, lo que estamos planteando es partir de dar los lineamientos generales de la estructura ambiental. A continuación, reglamentar cada uno de los subsistemas que la conforman, la estructura ecológica principal, la complementaria, el sistema de espacios públicos, el sistema de drenaje pluvial, el sistema de saneamiento básico, tanto en manejo de aguas residuales como en manejo de los residuos sólidos, el sistema de áreas de mitigación, prevención, gestión integral del riesgo. Nos daremos cuenta que las áreas que pertenecen a esos subsistemas muchas veces son las mismas. Por lo tanto, lo siguiente es reglamentar cada una de esas áreas, con la ventaja de que cada área, si estamos hablando, por ejemplo, de los humedales, van a aparecer una sola vez. Y en ese momento, cuando reglamentas qué se hace con el humedal, dentro de un solo apartado de la norma, dices cuáles son sus funciones de biodiversidad, de servicios ecosistémicos, de control del riesgo, de oferta de espacio público, de contacto con la naturaleza, de amortiguación del drenaje pluvial, pero estás reglamentándolo de una manera integral y estás diciendo armónicamente cómo compatibilizas todas esas funciones en una sola área ambiental. En ese momento se hace evidente que las áreas de importancia ambiental no son para protegerlas del desarrollo, no son para aislarlas de las personas. Las áreas de importancia ambiental son para desarrollarlas como áreas ambientales. Existe la falsa idea de que lo ambiental en el ordenamiento territorial es un compartimento estanco. Usted pone lo ambiental a un lado y el resto es la planeación del desarrollo. Pero no hay tal. Lo ambiental está en cada uno de los aspectos del desarrollo, no está separado. La armonía de los diferentes aspectos del desarrollo es lo que hace la sostenibilidad. En 1969, el gran ecólogo Eugene Odum planteó un modelo de la integralidad del territorio. Y dice, en el territorio no solamente debería haber áreas muy bien conservadas, también deberían estar en equilibrio
espacialmente con las áreas donde viven las personas, las áreas donde se produce, donde está la infraestructura, las áreas que combinan tanto el uso como la conservación y las llamamos multiuso, pero en medio de eso debe haber una serie de áreas que están en recuperación, porque siempre va a haber algo que se deteriore, siempre va a haber algo que se está degradando, por lo tanto siempre va a haber una parte del territorio que está en restauración. Dentro de este modelo del desarrollo armónico del territorio, siempre habrá unas áreas de protección estricta, por supuesto, pero hay muchas áreas ambientales que admiten otras formas de uso, que son compatibles con distintas formas de la ocupación. Y además es importante reconocer el contexto de cada región. No es lo mismo una zona de humedales en un contexto totalmente urbano que en un contexto de pescadores artesanales. No se puede tratar de la misma manera una franja costera de desarrollo hotelero que una franja costera de un parque nacional. Hay que saber reconocer el contexto. Y el equilibrio del conjunto implica que debe haber una proximidad y una proporción entre las zonas donde se habita, las zonas donde se produce, las zonas donde se conserva, las zonas que están en recuperación y las zonas que pueden mezclar en diferentes proporciones estos usos. Esto ya no es tan fácil como pensar en blanco y negro, o en otras palabras, en verde contra gris, pero es la realidad del territorio e implica saber colocar las cosas en el orden y en las proporciones que le da una armonía a cada uno de los territorios. Por supuesto, si estamos hablando de áreas naturales, de áreas que son sobre todo para la conservación y los servicios ecosistémicos, pues hay que darle énfasis a las zonas de preservación y a las funciones de restauración. Pero si estamos en el territorio rural, el énfasis está en las zonas de producción agropecuaria, las áreas productoras rurales, que igual no pueden subsistir si no hay infraestructura, si no hay unas áreas de provisión de servicios ecosistémicos. Y el territorio, por supuesto, se complementa con lo urbano, y en lo urbano, la vivienda, la industria, la infraestructura ocuparán la mayor parte del espacio, pero no pueden dejar de haber en la ciudad espacios de preservación porque digamos que también están en lo rural o están en los parques naturales. Dentro de la ciudad también debe haber espacios naturales. Cuando miro la armonía del conjunto, me doy cuenta que en el conjunto hay grandes áreas ambientales de la escala municipal, metropolitana o regional, pero dentro de las zonas rurales hay áreas ambientales. Dentro de las áreas urbanas también hay áreas con funciones ambientales. Tener áreas y funciones ambientales en cada ámbito, en cada escala, con distintas funciones, eso me da una estructura ambiental integral del territorio. No es una tarea del plan de ordenamiento llegar a los detalles del cómo se hacen las cosas. El plan de ordenamiento dice qué hay que tener, dónde hay que tenerlo y debe facilitar los instrumentos, debe dar pautas para que los actores públicos, privados, comunitarios, desarrollen esas áreas, desarrollen esos proyectos. Esa es la idea. Si el plan de ordenamiento intenta entrar en el detalle de cómo se hace cada área protegida, de cómo se va a hacer cada parque, de cómo se va a hacer la solución de drenaje o la solución de saneamiento, pues seguramente todo lo que el POT proponga va a fallar en el momento en que se entra a ver los detalles de cada problema y en el momento en que el cambio tecnológico o las propuestas de la comunidad o las necesidades de los propietarios tengan que ser tenidos en cuenta. Sin embargo, en el paso tercero, que es implementar, el plan de ordenamiento puede dar algunas pautas, unas en la norma general y otras en las normas complementarias. Lo que sí el plan de ordenamiento debe decir en la norma general es cuáles son los grandes lineamientos de manejo de las áreas ambientales. Cómo se está entendiendo la preservación de los ecosistemas, cómo se está entendiendo la restauración de los ecosistemas y sus servicios. ¿Cómo es el uso racional que se le quiere dar a las áreas ambientales? ¿Qué significa un uso público en una zona de conservación? ¿Qué significa tener espacio público en una zona de drenaje? ¿Cómo combinas una estrategia de mitigación del riesgo con una estrategia de espacio público? Lo que quieres dar a entender debes decirlo con claridad. Lo otro es la estrategia. El plan de ordenamiento debe plantear una estrategia. ¿Cuál es la estrategia para adquirir esas áreas? ¿O cuál es la estrategia para controlar que las restricciones que se están imponiendo se cumplan, se puedan controlar por parte de toda la sociedad? ¿Cuáles son las transacciones que se plantean en esa estrategia con el propietario, con la comunidad? ¿Qué ganas tú? ¿Qué gana él? ¿Cómo aportan todos? ¿Cuáles son las zonas que se pueden conservar por una estrategia pasiva? Porque sencillamente no tienen tanta presión. Y finalmente, ¿cuál es la relación que tienen esas áreas ambientales con los diferentes tratamientos del plan de ordenamiento?
Si no dices cómo cambia esa conservación o esa mitigación, ese servicio ecosistémico, si estás en el tratamiento de expansión, o si estás en un tratamiento de consolidación, o si estás en un mejoramiento integral, no se va a entender realmente cómo eso se traduce en lineamientos para esos planes, para esos proyectos. Y en el área rural tienes que tener en cuenta que si no hay tratamientos, sí están las categorías del decreto 3600 de 2007. Cómo esos mismos objetivos de conservación o esas áreas protegidas o esas áreas productoras van si están en el suelo de desarrollo restringido, si están en el entorno de un centro poblado rural, si están en un área protegida o si están en un área rural productora. Con respecto a la norma complementaria, es importante dejar claros cuáles son los proyectos que van a echar a andar esa estructura ambiental. Y los proyectos que los echan a andar son los proyectos modelo. Son los proyectos que ponen más allá de las palabras, en hechos concretos, qué es lo que se quiere hacer. Dan una realidad que lo demuestra. O los proyectos detonantes, que simplemente echan a andar un cambio que después otros actores pueden sumarse, pueden aliarse y pueden completar el proceso. O los proyectos preventivos, que son aquellos que haces en un lugar para bloquear desviaciones, para evitar que ocurran allí otras cosas que no son convenientes. Están los instrumentos de gestión del suelo, cómo adquieres el suelo, cómo adquieres una servidumbre, cómo intervienes en la propiedad, cómo haces una transacción con los particulares, los instrumentos para financiar estos proyectos ambientales, los instrumentos de la planeación derivada, cómo entra esto en un plan parcial, cómo entra en una unidad de planeación rural, cómo entra en un plan de mejoramiento. Los instrumentos, finalmente, de la coordinación institucional. En el plan de ordenamiento debes asignar responsables. ¿Quiénes son responsables dentro de la estructura municipal? ¿Cómo son los mecanismos con los que te coordinas con los municipios vecinos? ¿Cómo son los mecanismos con los que te coordinas con la autoridad ambiental regional, con el departamento? ¿Cuáles son los mecanismos que para que participen las personas, las comunidades, los propietarios? Debes asignar roles, debes proponer mecanismos de coordinación, de entendimiento, de transacción, de acuerdo. Y finalmente, hay que colocar indicadores. Todo lo que no tenga indicadores para que se le pueda hacer un seguimiento y una evaluación, no importa cuán buena sea la idea, jamás se va a realizar si no tiene un seguimiento y una evaluación en el cual puedan participar claramente todos los actores interesados. Debe ser simple, debe ser claro, debe ser democrático con la información. Hola, soy Alejandro Franco, ingeniero civil, especialista en recursos hidráulicos y desarrollé para RIMIS el componente rural de la innovación en ambiente y gestión del riesgo. A la hora de reconocer lo que nos ofrece el territorio, es como si nos imagináramos haciendo una lista de mercado o de compras en el supermercado. Suele ser que echamos en el carrito una cosa, otra cosa, y cuando llegamos a la caja nos damos cuenta que no nos alcanza para pagar. Igual nos ocurre en la gestión ambiental y en la gestión del territorio. Queremos hacer tantas cosas que se nos olvida primero mirar qué nos ofrece el territorio. Para eso vamos a revisar 4 principios básicos. El primer principio hace referencia a las áreas que aseguran la continuidad de los servicios ecosistémicos y de los procesos naturales. Y ahí debemos incluir las áreas las determinantes de superior jerarquía, como son los parques nacionales, las reservas forestales y las zonas de protección por riesgo. El segundo principio hace relación a las zonas que me aseguran la oferta de servicios ecosistémicos y debemos incorporar ahí por lo menos las zonas con altas pendientes, las zonas con cobertura vegetal especial, las cuencas abastecedoras de los acueductos rurales o de los acueductos municipales, los distritos de riego y toda aquella infraestructura asociada a servicios públicos. El tercer principio trata de reconocer que un municipio no es un territorio aislado, sino que los territorios son continuos, que hay muchas cosas que no solo son de mi municipio, sino que tienen que ver con los municipios vecinos e incluso con los departamentos vecinos y las cuencas vecinas. Entonces debemos identificar las zonas de interconexión entre una región y otra. Y finalmente el cuarto principio hace relación a las zonas de protección por riesgo, donde debemos considerar por lo menos las zonas de remoción en masa, las zonas de deslizamiento, las zonas de avenidas torrenciales, las zonas de inundaciones y donde pueden ocurrir incendios forestales. Todos estos elementos no se pueden ver aislados, sino que debemos espacializarlos en el territorio y para eso vamos a ayudarnos de cartografía, la cual puede ser el resultado de un trabajo meramente técnico a través de especialistas en cada una de las áreas o puede ser el resultado de un trabajo con las comunidades que nos ayuden a identificar aquellos sectores que son valiosos para la oferta de servicios ecosistémicos o aquellos sectores que nos generan algún riesgo o donde se presentan los detonantes para las inundaciones, las avalanchas o los incendios.
Al hablar de servicios ecosistémicos, uno se preguntará, ¿servicios ecosistémicos? ¿Quién me los vende? ¿A quién se los compro? Y la razón es muy sencilla. Uno no puede pensar en un municipio sin pensar en quién me va a ofrecer o de dónde voy a captar el agua. No podemos pensar en las zonas de agua, en la descarga de aguas residuales sin pensar a qué fuente se lo voy a vertir y hacia dónde va a ir esa agua. Es decir, servicios ecosistémicos es lo que me ofrece el territorio para mi bienestar y para el desarrollo de mis principios o mis objetivos de desarrollo. Para concretar el tema de la oferta de servicios ecosistémicos, vamos a tomar como ejemplo el municipio de Acacías en el departamento del Mepta y vamos a ir haciendo una superposición cartográfica de cada una de las capas. Primero, la zona de nacimientos y manantiales, los cuerpos de agua con sus zonas de ronda, seguidamente el sistema orográfico. Y en este caso hace relación específicamente a las pendientes. Y es reconocer que en zonas de ladera o en zonas de alta pendiente, pues no podemos colocar cualquier cultivo o cualquier uso de suelo. También tenemos que tener en cuenta el sistema edáfico, es decir, las características físicas y químicas del suelo. Y debemos reconocer que hay suelos que se agotan a los 3 años después de poner un cultivo, mientras que hay suelos que me dan durante muchos años y me sostienen la productividad. Y no podemos soportar nuestro modelo de desarrollo y tener una gran zona de monocultivos o de desarrollo agropecuario en suelos que a los 3 años se van a agotar. Debemos también tener en cuenta la vocación de los suelos y es decir, sencillo, no todos los suelos están hechos para todo. Así como no todos somos carpinteros, ni todos somos docentes, ni todos somos ingenieros, los suelos también tienen una vocación, tienen unas potencialidades. Y el éxito del modelo de ocupación se basa en buena medida que pongamos las cosas en el lugar apropiado. También debemos considerar claramente las cuencas abastecedoras de los acueductos, tanto el municipal como de los rurales. No podemos olvidarnos de las comunidades rurales y de sus sistemas de abastecimiento. Debemos incluir las zonas de drenaje y las rondas geomorfológicas y las rondas de inundación de cada uno de estos cuerpos de agua. Si superponemos todas estas capas, vamos a poder llegar a un modelo de oferta del ecosistema o de oferta del territorio para nuestro modelo de ocupación. Al superponer todas estas capas podemos descubrir indudablemente que en la zona alta del municipio de Acacías pues corresponde con una zona de recarga hídrica, que es la fábrica de agua, no solo para el municipio, sino para la región. Motivo suficiente para que en ese sector tengamos que enfocar buena parte de nuestros esfuerzos de conservación, mientras que en la zona plana podemos desarrollar todo lo que son las actividades agrícolas, las actividades pecuarias, las actividades de explotación minera y obviamente, como ocurre en esta región, las actividades de explotación de petróleo. Para sintetizar, el éxito o la armonía de nuestro modelo de ordenamiento territorial depende del equilibrio entre la oferta y la demanda, entre nuestros servicios ecosistémicos y nuestro modelo de ocupación. No podemos pretender hacer más o sacarle más al territorio de la oferta que él nos tiene. A la hora de implementar, básicamente debemos tener en cuenta 2 cosas. 1, que nuestro plan de ordenamiento territorial no se termina el día de la aprobación, sino que debe continuar y que no tiene sentido tener el mejor de los documentos si nada de ello se lleva a la ejecución, a la implementación y al seguimiento. El segundo elemento es poder incorporar esos elementos fundamentales en la normatividad, en los elementos, en los documentos finales del modelo de ordenamiento territorial y del plan de ordenamiento. Eso se refleja básicamente en lineamientos de manejo, estrategias y proyectos que me permitan impulsar y concretar mi modelo de ocupación. Y una forma clara para nosotros poder ir verificando si esas apuestas que hicimos en el plan de ordenamiento territorial se hacen realidad es a través de los indicadores, es a través de un futuro deseado, hacia dónde quisiéramos llegar y a qué velocidad o en qué etapas vamos a ir llegando. Y ahí es clave que ingeniemos indicadores que nos permitan realmente medir el avance. No nos sirven indicadores, ¿hizo el proyecto o no hizo el proyecto? ¿Tiene áreas protegidas o no tiene áreas protegidas? Tenemos que poder llegar a objetivos, a indicadores que sean cuantificables a lo largo del tiempo. Y para eso vamos a poner un ejemplo. Ese ejemplo hace relación al índice de regulación hídrica, que lo que me mide básicamente es cuánta agua de la que cae en invierno es capaz de almacenar la cuenca y descargar en verano. Cuando en una cuenca el índice de regulación hídrica va disminuyendo, lo que me está indicando es que la cobertura vegetal en esa cuenca pues se está deteriorando y quisiéramos revertir ese proceso. Entonces, si vemos este indicador, tiene una valoración numérica que traducimos
en una descripción. Y esa descripción nos va a indicar cuáles son las medidas a tomar y si vamos avanzando en nuestro objetivo o por el contrario, vamos aumentando el rezago. Para retomar, entonces, quisiéramos dejar las ideas centrales de esta innovación. Reconocer, incorporar, implementar. Reconocer qué tenemos, cuál es nuestro modelo de ocupación, qué estamos haciendo en el territorio. Segundo, incorporar. Incorporar en nuestra estructura ecológica principal la lista de mercado, ¿sí? Y las restricciones que nos impone el territorio. Hacer nuestro balance entre la oferta y la demanda. Y finalmente, implementar. De nada nos sirve el mejor de los planes de ordenamiento territorial si nada de eso se puede ejecutar y si nada de eso se le realiza seguimiento.